Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar y que ha generado muchísima expectativa. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can-Yaman y de cómo, literalmente, está impactando. Pero no solo eso, sino que también vamos a analizar qué papel juega Demet Özdemir en todo este asunto y, bueno, la verdad es que la situación es un poquito sorprendente, para ser honestos. Así que prepárense porque hoy desentrañaremos los detalles de esta historia que, créanme, tiene más de una sorpresa guardada. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos vídeos que subimos, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y, por supuesto, de todo lo que ocurre con nuestros queridos famosos. Suscríbete ahora. Bien, empecemos por el principio y ahondemos en el fenómeno que es Can-Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can-Yaman es un actor turco que, desde hace ya varios años, se ha convertido en todo un fenómeno global. Con su carisma innato, su talento interpretativo y, por qué no decirlo, su espectacular físico, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que lo ha hecho trascender las fronteras de Turquía y convertirse en una figura mediática de alcance internacional? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es multifacética y compleja. ***** El ascenso meteórico, de Turquía al mundo ****. La trayectoria de Can-Yaman desde sus inicios hasta la actualidad es un claro ejemplo de cómo el talento, la perseverancia y una buena estrategia de marketing pueden catapultar a una persona al estrellato. Nacido en Estambul, Turquía en 1989, Yaman comenzó su carrera actoral relativamente tarde, pero su ascenso fue meteórico. A diferencia de otros actores que han necesitado años para consolidarse, Can rápidamente se hizo un nombre gracias a su participación en diversas series de televisión turcas. Sus primeros papeles, aunque no fueron protagónicos, le sirvieron para foguearse y ganar experiencia. Series como Gönül İleri y İnadına Aşk le permitieron demostrar su capacidad para la interpretación, pero fue con Erkenci donde realmente su carrera despegó. Erkenci, la chispa que encendió la pasión global. Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de Europa, América Latina y Asia. La serie, una comedia romántica ligera y entretenida, contaba la historia de Can Divit, un fotógrafo publicitario exitoso y atractivo, interpretado por Yaman, y Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir. La química entre ambos actores era innegable y la trama, llena de enredos, romance y humor, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. El éxito de Erkenci fue el punto de inflexión en la carrera de Can-Yaman. La serie le abrió las puertas al reconocimiento internacional, y su imagen comenzó a ser conocida en todo el mundo. Los fans se enamoraron de su personaje, de su carisma y de su físico. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración, fotos y vídeos de la serie, y Can-Yaman se convirtió en una celebridad de primer nivel. Diversificación y expansión, la estrategia del éxito ****. Una de las claves del éxito de Can-Yaman es su capacidad para diversificar su trabajo y para adaptarse a las exigencias del mercado internacional. No se ha limitado a ser una estrella de las series turcas, sino que ha buscado oportunidades en diferentes mercados, y ha sabido construir una imagen de marca muy potente. Italia, un nuevo horizonte ****. Una de las decisiones más inteligentes que tomó Can-Yaman fue la de probar suerte en Italia. El actor se mudó a Roma y comenzó a trabajar en proyectos italianos, lo que le permitió ampliar su base de fans y demostrar su versatilidad como actor. Su participación en la serie Viola come il mare, en la que compartió créditos con Francesca Chillemi, fue un éxito rotundo. La serie, una mezcla de drama, misterio y romance, le permitió a Yaman demostrar su dominio del idioma italiano y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Además de Viola come il mare, Can-Yaman ha participado en otros proyectos italianos, como la serie Sandokan, un remake de la famosa serie de los años 70. Estos proyectos le han dado visibilidad en Italia, y le han permitido consolidar su posición como una estrella internacional. Colaboraciones con marcas de renombre, el poder del patrocinio ****. Otro aspecto importante de la estrategia de Can-Yaman es su capacidad para asociarse con marcas internacionales de renombre.
El actor ha sido imagen de marcas como Dolce & Gabbana, Maserati y Tudors, entre otras. Estas colaboraciones no solo le generan ingresos, sino que también le dan visibilidad y prestigio. El hecho de que marcas de lujo confíen en él como embajador demuestra que es un actor con una imagen sólida y con un gran poder de atracción. *** Eventos de alto perfil, el contacto con la audiencia ***. Can Yaman también ha participado en eventos de alto perfil, como festivales de cine, galas benéficas y eventos de moda. Estas apariciones le permiten interactuar con sus fans, con otros actores y con personalidades del mundo del espectáculo. Además, le dan visibilidad mediática y le ayudan a mantener su popularidad. *** La importancia de la imagen pública, la marca personal ***. Can Yaman es muy consciente de la importancia de la gestión de su imagen pública. Utiliza las redes sociales de manera muy activa, interactúa con sus seguidores, comparte detalles de su vida profesional y personal, y en general, se muestra cercano y accesible. Esto genera un vínculo muy fuerte con su público, y esa conexión es clave para mantener su éxito a largo plazo. No es solo un actor, es una marca. Y una marca muy bien trabajada, por cierto. *** El impacto social, un actor comprometido ***. Can Yaman es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un hombre que se preocupa por causas sociales y que utiliza su plataforma para visibilizar temas importantes. Lo hemos visto involucrado en proyectos benéficos, en campañas de concienciación, y en iniciativas que buscan mejorar la vida de los demás. Esto le da un valor añadido a su imagen, y demuestra que es una persona comprometida con su entorno. No es solo una estrella que brilla en la pantalla, es una persona que intenta hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, obviamente, es muy valorado por sus seguidores y por la sociedad en general. *** La pregunta pendiente, ¿qué sucede con Demet Özdemir? ***. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Y es que en medio de todo este éxito y esta expansión, surge una pregunta, ¿qué pasa con Demet Özdemir? Para quienes no lo recuerden, Demet Özdemir fue la coprotagonista de Can Yaman en Erkencikus. Juntos formaron una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable y muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla. Sin embargo, las cosas no siempre suceden como uno espera. *** Después de Erkencikus, caminos separados ***. Después del éxito de Erkencikus, cada uno siguió su camino. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, y Demet Özdemir continuó trabajando en proyectos en Turquía. Y aquí es donde empieza a notarse la diferencia. Si bien Demet sigue siendo una actriz muy popular y talentosa, su impacto, al menos a nivel internacional, no ha sido el mismo que el de Can Yaman. Es como si, de alguna manera, se hubieran distanciado, no solo profesionalmente, sino también en términos de proyección y reconocimiento. *** El desfase en la proyección internacional ***. Y aquí es donde entramos en la parte sorprendente de la historia. Porque si bien es cierto que Demet tiene una base de fans muy sólida en Turquía, y ha participado en proyectos exitosos, la verdad es que no ha logrado el mismo nivel de impacto global que Can. No ha tenido la misma exposición mediática, no ha trabajado con marcas internacionales de la misma envergadura, y en general, su carrera no ha experimentado la misma expansión. Esto no significa que sea menos talentosa o menos exitosa. De ninguna manera. Demet es una gran actriz y tiene mucho talento. Pero por alguna razón, su camino ha sido diferente. *** Factores que explican la diferencia ***. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay varios factores que podrían explicarlo. Uno de ellos podría ser la estrategia profesional de cada uno. Can Yaman, como mencionamos antes, ha apostado por la diversificación, por salir de su zona de confort, por explorar nuevos mercados y por construir una imagen de marca muy sólida. Demet, por otro lado, ha seguido un camino más centrado en el mercado turco, aunque también ha tenido algunas incursiones internacionales. Otro factor importante podría ser la suerte. A veces el éxito depende de las oportunidades que se presentan, y de la capacidad de saber aprovecharlas. Can Yaman ha tenido la suerte de encontrar proyectos con gran proyección internacional, y de asociarse con marcas que le han dado visibilidad a nivel global.
Demet, por su parte, quizás no ha tenido las mismas oportunidades, o quizás no ha sabido aprovecharlas de la misma manera. También es posible que haya diferencias en la gestión de su imagen pública. Como mencionamos antes, Can Yaman es muy activo en redes sociales, y sabe cómo conectar con sus fans. Demet, por otro lado, es un poco más discreta, y quizás no ha explotado tanto el potencial de las redes sociales para promocionar su trabajo y mantener su visibilidad. *** No es una crítica, un análisis de la situación ***. Pero, y aquí es donde quiero recalcar, no quiero que se malinterprete. Esto no es una crítica a Demet Özdemir. Para nada. Simplemente es un análisis de la situación actual. Y la realidad es que en este momento, Can Yaman está teniendo un impacto mucho mayor a nivel global, y Demet, aunque sigue siendo muy querida y admirada, no ha logrado el mismo nivel de éxito internacional. El futuro, ¿qué le depara a cada uno? ¿Qué le depara el futuro a cada uno? Pues solo el tiempo lo dirá. Ambos son actores muy talentosos, y tienen mucho camino por recorrer. Can Yaman sin duda seguirá consolidando su éxito internacional, y Demet, estoy seguro, seguirá cosechando éxitos en Turquía y, quién sabe, quizás también logre conquistar el mercado internacional con algún proyecto futuro. Lo importante es que ambos sigan trabajando duro, que sigan disfrutando de su profesión, y que sigan contando historias que nos emocionen y nos hagan soñar. Profundizando en las estrategias, Can Yaman vs Demet Özdemir ***. Para comprender mejor esta diferencia de trayectorias, es importante analizar en detalle las estrategias profesionales de Can Yaman y Demet Özdemir. ***. La estrategia de Can Yaman, un plan global ***. Como hemos mencionado, Can Yaman ha adoptado una estrategia de expansión global muy clara y definida. Esta estrategia se basa en varios pilares. Diversificación de mercados Yaman ha apostado por trabajar en diferentes países y culturas. Esto le permite ampliar su base de fans y evitar depender exclusivamente del mercado turco. Aprendizaje de idiomas el dominio del inglés y del italiano ha sido fundamental para su éxito internacional. Le ha permitido comunicarse con facilidad con sus compañeros de trabajo y con la prensa, y le ha facilitado la participación en proyectos internacionales. Elección de proyectos Yaman ha sido selectivo a la hora de elegir sus proyectos. Ha optado por series y películas con gran potencial de éxito y con un enfoque internacional. Gestión de la imagen ha construido una marca personal sólida, basada en su carisma, su físico y su compromiso social. Marketing digital ha utilizado las redes sociales de manera efectiva para conectar con sus fans y para promocionar su trabajo. La estrategia de Demet Özdemir, un camino diferente Demet Özdemir, por su parte, ha seguido una estrategia más centrada en el mercado turco. Si bien ha tenido algunas incursiones internacionales, su prioridad ha sido trabajar en proyectos en su país natal. Su estrategia se basa en consolidación en Turquía ha participado en series y películas muy populares en Turquía, lo que le ha permitido mantener su popularidad y su estatus como una de las actrices más queridas del país. Enfoque en el mercado local ha priorizado los proyectos que se producen en Turquía y que están dirigidos al público turco. Menos énfasis en la expansión internacional no ha buscado de manera tan activa proyectos internacionales. Gestión de la imagen si bien es activa en redes sociales, no ha explotado tanto el potencial de las mismas para promocionar su trabajo a nivel internacional. El papel de la suerte y las oportunidades Además de las estrategias profesionales, la suerte y las oportunidades también han jugado un papel importante en el éxito de Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman ha tenido la suerte de encontrar proyectos con gran proyección internacional, como Viola come il mare y Sandokan. También ha tenido la oportunidad de asociarse con marcas internacionales de renombre. Demet Özdemir, por su parte, quizás no ha tenido las mismas oportunidades. Es posible que no haya tenido acceso a los mismos proyectos internacionales, o que no haya contado con el mismo apoyo de agencias y representantes. El impacto de las redes sociales
Las redes sociales han sido un factor clave en el éxito de Can Yaman. Ha utilizado estas plataformas para conectar con sus fans, para promocionar su trabajo y para construir una imagen de marca personal. Demet Özdemir, aunque también es activa en redes sociales, no ha explotado tanto el potencial de estas plataformas para promocionar su trabajo a nivel internacional. *** Conclusión: dos caminos, un objetivo común. ***. En definitiva, la diferencia en el impacto global de Can Yaman y Demet Özdemir se explica por una combinación de factores: sus estrategias profesionales, las oportunidades que se les han presentado, y la gestión de su imagen pública. Can Yaman ha adoptado una estrategia más agresiva de expansión internacional, mientras que Demet Özdemir ha priorizado su consolidación en el mercado turco. Es importante recordar que ambos son actores muy talentosos y exitosos. Can Yaman está teniendo un gran impacto a nivel internacional, y Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía. Ambos tienen mucho camino por recorrer, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. ***La importancia de la autenticidad. ***. Un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto es la autenticidad. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han logrado conectar con el público porque transmiten una imagen de personas reales con virtudes y defectos. La autenticidad es un valor que el público aprecia, y que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ***El futuro, ¿qué podemos esperar? El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es prometedor. Can Yaman seguirá consolidando su éxito internacional, y Demet Özdemir seguirá cosechando éxitos en Turquía. Ambos tienen el potencial de seguir creciendo y de seguir sorprendiendo a sus fans. Recomendaciones para los fans. Para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, es importante. Apoyar su trabajo. Ver sus series y películas, comprar sus productos y asistir a sus eventos. Ser respetuosos. Respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Ser positivos. Apoyar sus decisiones y celebrar sus éxitos. Mantenerse informados. Seguir sus redes sociales y estar al tanto de sus proyectos. Conclusión final. En conclusión, Can Yaman es un fenómeno global que ha logrado impactar al mundo del entretenimiento con su talento, carisma y estrategia. Demet Özdemir, aunque no ha alcanzado el mismo nivel de impacto internacional, sigue siendo una actriz muy querida y exitosa. Ambos son talentosos y tienen un futuro prometedor en la industria. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que hemos comentado? ¿Creen que Demet Özdemir podría tener un mayor impacto internacional en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejarlas. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Les agradezco muchísimo su apoyo, su tiempo y su compañía. Recuerden que es muy importante para nosotros saber qué les gusta, qué les interesa y qué temas les gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus comentarios, y no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.